Recuerdo a la perfección cada uno de los hechos de esta historia que les contaré. Sé que no todos creerán en la magia y en la brujería, pero yo entendí que al final solo uno debe creer. Quienes lo hemos vivido y sido víctimas, llevaremos en nuestras vidas esa huella tan horrible y cargaremos ese peso del sufrimiento a causa de personas tan malvadas. Hace más de 20 años yo me casé con un hombre llamado Fernando. Estaba muy enamorada de él y él me conquistó con sus detalles y su nobleza. Él siempre sabía cómo sacarme una sonrisa y ponerme de buenas. Su amor siempre fue leal y transparente. Lamentablemente éramos un tanto pobres y por eso cuando organizamos nuestra boda, solo invitamos a nuestros padres y hermanos, ni siquiera a amigos cercanos invitamos. Todo transcurrió muy agradable, porque siempre me llevé bien con mis suegros. Hasta eso tuve mucha fortuna de que mi suegra fue una mujer que siempre vio por mí y nunca fue metiche como otras que conozco. Mi suegra doña Lucha nos dio la oportunidad de vivir en su casa. En la parte de atrás hicimos un cuartito muy acogedor, donde Fernando y yo comenzamos a vivir en lo que nos hacíamos de un terrenito y fincábamos nuestra propia casa. Y es que en esa casa había más cuartos, que eran ocupados por mis cuñados anteriormente. Sin embargo, cuando estos se casaron, mis suegros ocuparon esos espacios como bodeguitas para las cosas con las que surtían una tienda de abarrotes muy popular en aquella colonia. En ese cuartito que fincamos teníamos nuestras cosas, un refri y una parrillita donde cocinábamos, así que a mi suegra nunca le dimos molestias, cada quien estaba en lo suyo. En ratos convivíamos y la pasábamos muy bien. Con quien sí no fue muy grato convivir fue con las vecinas. Eran muy argüenderas y pleitistas. A cada rato se agarraban de las greñas y hacían alborotos, porque en ese pueblo no había muchos hombres. Así que las jovencitas se peleaban por ellos, mientras que los hombres condenados y felices andaban con una y luego con otra. Las engañaban y así se la iban llevando, mientras que las muchachas parecían perros de pelea a las pobres. Dentro de esas vecinas había una a la que la mayoría le tenía miedo. Era una señora de unos 50 años, quizá más, flaquita, jorobada y chimuela. Doña Genoveva era su nombre, y a ella la visitaban en su casa muchas personas para recibir de su bendición y de sus curaciones. Doña Genoveva era una bruja de las malas, pero también curaba. Yo siempre que la veía la trataba de evitar, pero ella insistía siempre en saludarme. Una vez me acuerdo que me detuvo rumbo al mercado y me dice: «Oye, mija, tú eres la nuera de Lucha, ¿verdad? Me da gusto, porque eres bonita. Cuando Fernando y tú tengan un bebé, te juro que será hermoso y tendrá tus ojos. Me encantaría un día me lo puedas prestar y me permitas alzarlo. Yo nunca pude tener un hijo, ¿sabes? Pero siempre que veo un bebé me lleno de mucha felicidad. Me gusta comérmelos a besos». Yo me sentía un poco intimidada por las cosas que me decía Genoveva la bruja. Solo de verle la cara, su risa chimuela y sus arrugas que le daban un aspecto horrible. No por ser despreciativa con ella, pero realmente era fea. Seguro que si no podía tener hijos por problemas físicos, tampoco hubiera podido porque no habría hombre que se atreviera a hacerle uno. Después de eso, Genoveva me preguntó: «A propósito, mija, ¿y tú a qué te dedicas? Yo no te veo hacer nada, nomás estás encerrada en casa de tu suegra. ¿Por qué no vienes y me ayudas en mi casa? Como verás, ya estoy vieja y necesito quien me ayude con la limpieza, o a regar mis plantas, a cuidar mis animales». Yo me negué porque presentía malas intenciones en su hablar, y me despedí siendo un poco cortante. Mientras le daba la espalda a Genoveva, esta me dijo con un tono que me intimidó: «Recuérdalo, mijita, tu bebé será hermoso. Ya quiero conocerlo. Lo estaré esperando ansiosa». De verdad me intimidó mucho esa mujer. Y lo peor es que cada vez por la mala suerte me la encontraba en la calle. Ella me hablaba. No sabía yo por qué razón se había ensañado tanto conmigo. Yo vivía muy angustiada por todo aquello. No sabía qué hacer o a quién contarle. Una mañana me desperté muy tranquila. El ruido de los pajaritos de mi suegra armonizaba en ese amanecer de domingo en el que nos prepararíamos para ir a misa. Una vez en el templo me extrañó ver a Genoveva, muy modosa, rezando y tratando de comulgar. El padre le negó la hostia,
porque sabía muy bien de las cosas que Genoveva hacía. Así que muy molesto, él tomó de su agua bendita y le lanzó a Genoveva, y le dijo que mejor se fuera del templo, que no la quería volver a ver dentro de la iglesia. Genoveva caminó y en el transcurso, antes de llegar a la puerta principal, se fue caminando por el pasillo donde estábamos nosotros, y al acercarse a mí me saludó y me dice: «Felicidades, mijita, ya ves, ya lo conseguiste, vas a tener un varón». Genoveva acercó sus manos y trató de acariciarme el vientre, pero mi suegra le dijo que ni se le ocurriera tocarme. La amenazó de darle un golpe a Genoveva, quien no se espantó ni tantito. Al contrario, soltó una carcajada y se salió para irse a su casa. Mi suegra me vio cómo me puse de mal y me pidió que fuéramos a casa a almorzar para que se me bajara el susto. Ya cuando llegamos, compramos de paso una buena olla de menudo y nos la empezamos a comer muy rico. Yo le comencé a platicar a Fernando y a mis suegros de las cosas que me decía Genoveva cada vez que me veía. Mi suegra se molestó mucho y comentó: «Pinche vieja bruja y mugrosa, ¿cómo se atreve a estarte molestando? Pero vas a ver ahorita cómo voy a ponerla en su lugar». Mi suegro le dijo que se calmara, que Genoveva no era más que una charlatana y que solo debíamos ignorarla. Pero mi suegra sí fue más tarde a casa de Genoveva a reclamarle que conmigo ya no se estuviera metiendo, que me dejara en paz o le iba a pesar. Genoveva, muy cínica, respondió: «Pesarme a mí, Lucha, no digas tonterías. A mí nadie viene a amenazarme a mi casa, así que mejor pídeme perdón y lárgate. De lo contrario, atente a las consecuencias». Mi suegra era muy brava. Se le dejó ir y la agarró de los puros cabellos a Genoveva. Le dio una zarandeada bien sabrosa. De no ser porque unas de las personas que esperaban a que Genoveva las atendiera intervinieron, la cosa hubiera terminado muy mal. Genoveva se burlaba y decía que la cosa no se iba a quedar así nomás. Amenazó a mi suegra que se preparara, porque el infierno nos iba a llegar a todos los que vivíamos en nuestra casa. Y yo que veía todo aquel mitote, Genoveva me miró y me dice: «Te pusiste del lado equivocado, muchacha. Te va a pesar, y a tu hijo también. De mí te acordarás, te lo juro». Con todos los vecinos en la calle de Mirones, no nos quedó más que regresar a casa a seguir con las cosas del día. Yo sí estaba con mucho miedo, porque Genoveva sí se veía como alguien a quien temer, alguien capaz de hacer daño sin remordimiento. La mañana siguiente yo quería corroborar las palabras de Genoveva, en las que me decía que yo estaba embarazada. Si eso resultara ser cierto, es porque sus poderes eran reales. Entonces era necesario tener cuidado ante ella. Era muy temprano y de mañana. Se me hizo raro que los pajaritos de mi suegra no estuvieran cantando como de costumbre, pero no le di importancia. Me comencé a cambiar de ropa y le avisé a Fernando que iría a la farmacia por unas pastillas porque me dolía la cabeza. Si de verdad estaba embarazada, yo quería darle la sorpresa más tarde. Sin embargo, la sorpresa fue algo muy triste. Cuando salí a la sala, vi a mi suegra doña Lucha llorando, y sobre la mesa del centro tenía la jaula con todos sus pajaritos muertos. Tenía más de 15 en esa jaula, que era muy grande, y todos absolutamente estaban sin vida. Del pico de los pobres pájaros les había salido sangre a todos. Mi suegra los quería mucho y estaba muy enojada, porque adjudicaba esa tragedia a la brujería de Genoveva. No había otra explicación. Yo me quedé un momento consolándola, y por dentro también creía que Genoveva era la culpable. Era terrible pensar en los alcances del poder de aquella maldita bruja. Eso me despertó más la curiosidad de saber si de verdad yo estaba embarazada, por lo que me salí muy rápido a la farmacia a comprarme la dichosa prueba de embarazo. Regresé a casa corriendo y me metí al baño para usarla. Fueron instantes de mucha tensión, mucha incertidumbre, pero era verdad. Yo estaba embarazada. Un hijo de Fernando y yo ya venían camino. No dudé en decírselo, y nos pusimos muy felices. Mis suegros también, y esa noticia nos llenó tanto de alegría que se nos olvidó todo lo malo que estábamos viviendo con Genoveva. Fueron pasando los días, y yo hacía todo lo posible por evitar toparme con esa bruja mientras andaba por la calle, pero era imposible. Un día tenía que ocurrir.
Una ocasión que salí a traer cosas para la comida, me la encontré en la calle y me dice la muy maldita: ¿Lo ves, mijita? Yo no mentía. Tú estás embarazada y tu bebé será un varón, pero es una lástima que la vida sea tan injusta. ¿No te has puesto a pensar, niña, que cuando alguien en una familia nace, muchas veces alguien también muere? Así es la vida, hay un equilibrio que mantener. Mientras Dios da una vida, la muerte reclama otra, a veces incluso hasta dos. Ya veremos cuál es tu caso, porque todos ustedes en tu familia están maldecidos por mí, pero ya no te molestaré, así que puedes andarte tranquila. Yo no quise contestarle, simplemente me fui. Al llegar a casa solté el llanto y mi suegra me vio muy mal. No le quise contar nada para que no fuera a reclamarle a Genoveva, pero al ver las condiciones en las que llegué, ella supo que la bruja me había estado molestando, así que nuevamente fue a reclamarle. Sin embargo, la bruja nunca salió de su casa. Y no porque Genoveva tuviera miedo, Genoveva tenía otro plan. Ella comenzó a dejarnos en la puerta de la casa infinidad de cosas de brujería. Mi esposo no creía en esas cosas, lo consideraba absurdo. Así que como él se levantaba más temprano que todos para su trabajo, siempre las agarraba y las aventaba al barbecho, o cuando podía se las regresaba a Genoveva dejándoselas en la puerta. Entre lo que él encontraba iban desde animales muertos, hasta montones de sal y bolsas con no sé qué cosas adentro. Mi suegra le decía siempre que no agarrara nada de eso, pero a Fernando no le importaba. Sin embargo, creo que debió creer en eso y protegerse sobre todo, porque a causa de aquello, una mañana que él salió a trabajar, él se encontró con otro de esos trabajos de brujería. Él lo agarró y lo aventó al barbecho como de costumbre, pero luego Fernando se regresó a la casa porque estaba comenzando a llover. Él tomó un paraguas y se fue de nuevo a la calle. Aquella lluvia comenzó como una brisa suave y se convirtió después en una tormenta. En aquel lugar donde vivíamos, las calles no estaban pavimentadas, así que se hacían los lodazales horribles y era muy difícil andar sobre estos. Y el lugar donde Fernando debía esperar el camión se situaba junto a un barbecho muy grande, pues estábamos muy cerca del cerro y el camino estaba de bajada. Aquello era una pendiente muy pronunciada. Él se encontraba parado esperando el transporte, y como era de esperarse, hay choferes que son muy poco precavidos. El camionero venía un poco rápido y se quedó sin freno sobre la pendiente. Fernando no alcanzó a quitarse y el camión terminó arrollándolo y aplastándolo. El camión finalmente fue frenado al impactarse con un árbol grande. Por la velocidad, un par de personas más murieron y muchos más terminaron lesionados. Yo me volví loca por ese suceso. Toda la gente miraba con morbo y a mí no me dejaron ver a mi esposo. Mi suegra me encerró en uno de los cuartos y me dijo que eso podría hacerme mucho mal y al bebé también. No me quedó de otra que soportar ese dolor en soledad. Fernando era muy buen hombre. No era justo que la vida me lo hubiera quitado de esa forma. Maldita Genoveva, no tenía corazón. Ella era de verdad una horrible persona. A raíz de esto comencé a tener más miedo, y mi suegra también. Todas las cosas que la bruja quería hacernos se nos estaban cumpliendo, así que mi suegra me pidió que para que ya no nos pasara nada malo, teníamos que protegernos. La mejor manera sería ir con otra bruja curandera a que nos diera alguna limpia o algún amuleto. Cuando llegamos a la casa de aquella otra bruja que nos haría el trabajo, nos hizo la limpia y todo, pero nos advirtió que la brujería de Genoveva era muy fuerte y sería casi imposible quitarla. Ella nos había lanzado una maldición muy fuerte, y si no nos alejábamos de aquella colonia donde vivíamos, las cosas podrían salir muy mal. Incluso la bruja me dijo que Genoveva quería a mi bebé, que ya lo estaría buscando para arrebatármelo y utilizarlo para algún ritual. Yo le rogué a la curandera que le hiciera un trabajo a Genoveva para acabarla, que ya nos tenía cansada. Le teníamos mucho miedo. Yo le rogué de rodillas y eso la conmovió. La bruja, aún en contra de lo que dijo, hizo un trabajo de brujería, el cual finalmente nos pidió que se lo dejáramos a Genoveva en su casa y que con eso le estaríamos dando algo de pelea,
porque de lo contrario, ella acabaría con todos muy rápido. Cuando regresamos, yo sin pensarlo coloqué aquel trabajo de brujería fuera de la casa de Genoveva. Me retiré y dejé que pasaran los días para ver si algo le ocurría a la bruja maldita, pero nada, ella seguía viva y coleando. Lo que noté es que ya no me molestaba, ella me veía y me ignoraba. Con eso yo creí que mínimo la brujería la estaba manteniendo a raya. Hasta gusto me dio, y a mi suegra también. Pero bien dicen que el peor ataque de un enemigo es el que no se ve venir, el que se recibe cuando uno está desprevenido. Llegó la hora por fin del parto. Era de madrugada, y las contracciones me comenzaron a dar muy fuerte, y de golpe. No fue nada gradual. Yo le gritaba a mi suegra que me ayudara, y mis suegros se levantaron y fueron a verme, a saber qué pasaba. Les dije que ya no aguantaba más, me dolía mucho, y mi bebé estaba ya por nacer. Mi suegro fue a sacar la camionetita mientras mi suegra me comenzaba a ayudar para bajar por las escaleras. Al ir uno a uno por los escalones, sentí como mi bebé se estaba saliendo ya de mi cuerpo, y mi suegra se asustó mucho, me dijo que mejor me recostara sobre el sillón para recibirlo ahí. Yo pujaba y gritaba, porque mi hijo ya estaba naciendo. Todo estaba pasando muy rápido, y yo estaba asustada, ansiosa. Gritaba y pujaba, y mi suegra no sabía qué hacer. Todos estábamos en pánico también de estar recibiendo a mi hijo de esa forma. Ya viene, mija, ya casi sale. Pero yo veía la cara de mi suegra, y no era de felicidad. Había un llanto de horror en su cara, había lágrimas, y sentí su silencio como algo que no quería ni pensar. Ella tomó al bebé y lo arropó, pero yo jamás lo escuché llorar. ¿Qué pasa, doña Lucha? Dígame qué le pasa a mi bebé. Un grito desesperanzador salió de la boca de mi suegra con un terrible llanto. Me levanté con dificultades y destapé las mantas con las que ella cubría a mi bebé. Se me partió el alma, no sé cómo explicar lo horrible que sentí de ver a mi hijo sin vida. Lo peor de todo es que había algo más que me perturbaba y me llenaba de horror. Mi hijo nació sin ojos, tenía las cuencas huecas y tenía sellada la boca con su propia piel, como si hubiera sufrido una deformación a causa de la brujería de Genoveva. Yo lloré con mi hijo en mis brazos. Ese dolor es inexplicable y solo comprensible por quien ha perdido un hijo. Así pasé toda la noche. Mis suegros solo me miraban y se encargaron de todo para que pudiéramos darle sepultura a esa inocente criatura que llegó a un mundo lleno de maldad, un mundo peor que el infierno. Él no tenía la culpa de la horrible bestialidad de la brujería de Genoveva, quien ya me había advertido que 2 personas de mi familia morirían. Con eso comprobé que ella era la culpable de todo. La impotencia me debilitó al punto que ya no tuve fuerzas para pelearle. Al día siguiente enterramos a mi hijo en una cajita que un vecino carpintero nos regaló. Le di su último adiós a mi hijo. Su humilde tumba quedó junto a la de su padre. Así, 2 ángeles me estarían ya cuidando desde el cielo. Pero lo peor aún no había ocurrido. Yo cada semana iba a dejarle flores a mi esposo y a mi bebé, siempre puntual, y noté que la tumba de mi hijo había sido profanada. No había otra respuesta más que Genoveva era la culpable. Con la rabia más horrenda, me dirigí hacia su casa con una piedra muy grande en mis manos. La puerta de Genoveva estaba cerrada, así es que toqué y toqué hasta que ella abrió. En cuanto la tuve enfrente, ni siquiera le advertí. Le lancé con todas mis fuerzas la piedra en la cabeza. El cuerpo de la miserable anciana cayó al piso, y yo a pedradas la destrocé por completo. Golpe a golpe vi cómo ella perdía la vida. Yo quedé exhausta y tirada en el piso junto a ella, mientras el charco de sangre me alcanzaba. La gente horrorizada comenzó a llegar, y algunos llamaron a la policía. Yo comencé a regresar a la normalidad. Ya se me estaba pasando el coraje que me cegó y que me hizo no darme cuenta cómo pude haber cometido tal acto de venganza. El odio y la rabia se apoderaron de mí, me cegaron por completo. Cuando me incorporé vi el cadáver de Genoveva junto a mí. Entré en un shock por las condiciones en las que lo había dejado. Su cara estaba completamente deformada por los golpes. Mis manos temblaban mucho y antes de que quisiera yo salir y escapar,
Un policía me detuvo y me puso las esposas. Yo gritaba de desesperación, de horror. No me cabía en la cabeza el infierno que estaba viviendo. No había nada más que hacer. Mi culpabilidad era evidente. Semanas después, en la corte, argumentar que la brujería de Genoveva mató a mi marido y a mi bebé no sirvió de nada. Al contrario, estuvieron a punto de recluirme en un hospital mental. Sin embargo, aquello aceleró el proceso y me sentenciaron a 20 años de prisión. Iban a ser 30. Sin embargo, a mi favor quedó que el cadáver de mi bebé en efecto apareció en la casa de Genoveva. Ella lo estaba usando para rituales de brujería, así que eso me favoreció a no estar esos 10 años más en prisión. Hace 5 años que ya salí. La vida para mí ya no es igual. Cuando se pierde a la familia, uno deja en automático de existir. La vida deja de tener sentido. Pero me queda aún el hecho de que pude hacer justicia por mi propia mano, porque aquí en la vida no hay un juez que realmente haga ese trabajo. Me reconforta un poco el saber que pude destruir y evitar que más personas sufrieran de los abusos y de todo el poder de la maldad de Genoveva, la bruja. No hay noches más oscuras y frías que las que uno llega a vivir en un rancho. Yo desde niño viví en uno, en el de mi abuelo. Ahí crecí junto con mis 10 hermanos, mis padres y mis tíos. No recuerdo bien en qué año ocurrió esto que les cuento, pero habrá sido por allá de 1975. Aquel era un poblado un tanto desolado, pero había lo necesario para vivir bien. Teníamos animales y un terreno muy grande. Además de eso, mi abuelo tenía unos sembradíos que quedaban a varios kilómetros y justo pegados a unos cerros. Para llegar hasta allá, era necesario irnos en camioneta, y muchas veces me tocaba ir a trabajar la tierra junto con 2 de mis tíos. Mi tío Nacho, mi tío Toño y yo muchas veces nos íbamos desde temprano en la camioneta y recorríamos cerca de 1 hora, a veces un poco más. Realmente se podía hacer menos tiempo, pero el camino estaba en muy malas condiciones y debíamos ir muy lento. Así debía ser. En esos tiempos, esas zonas aún estaban olvidadas para el municipio y los caminos no recibían mantenimiento. En ocasiones nos agarraba la noche trabajando, pues mis tíos se llevaban sus botellas de aguardiente y también llevaban una jornada muy tranquila, pese a que mi abuelo los regañaba por distraerse bebiendo o haciendo otras cosas. Para mis tíos era la única forma que tenían de no aburrirse en aquel desolado lugar, pues el poblado era pequeño y no había muchas cosas interesantes que hacer, excepto por los bailes del fin de mes, pero más allá de eso no había más. Era una vida muy relajada. Mi tío Nacho ya tenía sus años. En ese tiempo pasaría por poco los 40, y era el más aventado y atrabancado. Él no le tenía miedo a nada. Constantemente se metía en pleitos, pero a él no le daba miedo morir. Una tarde, mi tío Toño se llevó la camioneta 1 hora antes de que anocheciera. Él prometió ir por aguardiente a la casa y volvería según por nosotros, pues nos faltaba aún recolectar algo de la cosecha. Nos tardaríamos quizá otras 3 horas y debíamos terminar, porque ya nos había pasado que la gente de los alrededores de repente se robaba parte de la cosecha. No queríamos arriesgarnos. Mi tío Toño se fue, y la luz de la camioneta se fue desvaneciendo lentamente a la distancia sobre aquel camino. Mi tío Nacho me dijo que le metiéramos prisa, porque ya prácticamente era de noche. Seguimos trabajando y acumulando la cosecha sobre un remolque que después arrastraríamos con la camioneta, así que esperaríamos para eso a que mi tío Toño regresara. Pasó 1 hora y no volvía, otra más y nada. No había rastro de que fuera a ir por nosotros. Habrán dado ya como las 11 de la noche. El cielo estaba despejado y hacía mucho frío. Yo tenía un poco de miedo porque había animales salvajes que podrían atacarnos. Por suerte mi tío Nacho siempre traía una pistola cargada con 6 tiros que bien podrían salvarnos la vida en caso de un ataque animal. Estábamos cansados y preocupados. En un par de ocasiones
Le dije a mi tío que regresáramos caminando al rancho, pero él se negaba, pues necesitaríamos de la camioneta para arrastrar el remolque con la cosecha. Así que aunque nos pasáramos toda la noche en el campo, debíamos esperar a que mi tío Toño regresara. Nos dimos un rato para descansar. Mi tío Nacho sacó un cigarrillo y comenzó a contarme algunas de sus anécdotas de vida. Pero tuve que interrumpirlo, porque algo me llamó la atención. Me sentí paralizado de ver que en el cielo, como a 50 metros de altura, iba volando muy lento una especie de esfera roja muy luminosa. «Mire, tío, ¿qué es eso?». Mi tío Nacho volteó y me contestó: «Ave María Purísima, es una pinche bruja. No te muevas, mijo, esas son bien peligrosas, pero ahorita vas a ver cómo la tumbo». Yo estaba con mucho miedo. Mis piernas perdían fuerza. No sabía si correr o hacerle caso a mi tío. Solo vi cómo él sacó un rosario y un listón que al parecer siempre llevaba en su bolsa del pantalón. Quiero pensar que antes ya había intentado bajar a una bruja con aquellos hechizos. Yo me quedé parado y vi cómo mi tío caminaba lentamente y se alejó de mí como unos 5 metros. Yo no me moví porque él me lo pidió así, y vi cómo mi tío rezaba algo que no entendía muy bien, porque lo hacía en voz baja y a la vez iba haciéndole nudos a aquel listón. Va a sonar muy poco creíble lo que viene a continuación, pero mi tío pasó así un par de minutos, y de pronto la luz aquella de ir en el aire se apagó, se desvaneció en un instante por completo. Mi tío salió corriendo y gritaba de emoción, porque él jamás había logrado bajar una bruja. Esa fue su primera vez. Y ahí voy yo a seguirlo. Estaba muy oscuro y tropecé un par de ocasiones con las rocas, pero me levanté de inmediato. El miedo hace cosas definitivamente extraordinarias con uno cuando hay una situación de riesgo. Cuando por fin logré alcanzar a mi tío Nacho, él se había metido entre unas hierbas. Justo ahí cayó la bruja. Ante mis ojos se encontraba mi tío con su arma desenfundada y apuntando a algo que no era más que una mujer casi anciana y desnuda, que desde el piso le pedía a mi tío que no le hiciera daño. Yo me imaginé que al ver a una bruja nos encontraríamos con algún tipo de monstruo horrible, pero no, se trataba de aquella mujer. Mi tío la ofendía y le decía que era una maldita bruja y que por eso merecía recibir unas balas en la cabeza. Esa mujer no parecía ser del poblado, quizá venía de algún otro lado. Mi tío la pateó en varias ocasiones y le dijo que la iba a matar. Mi tío lo disfrutaba. Yo nunca lo había visto en esa actitud tan salvaje. Yo admito que incluso hasta la bruja me dio lástima. La pobre mujer lloraba y le suplicaba a mi tío mientras lo sujetaba de una pierna, arrodillada ante él, y le ofrecía mucho dinero, le ofrecía milagros. Según sus palabras, ella le podía dar lo que él quisiera con tal de que la dejara ir. Mi tío nomás se reía como dudando de las palabras de la bruja y le apuntaba con la pistola, amenazándola de que le dispararía. Yo cerraba los ojos porque no quería ver eso. Sin embargo, algo lo cambió todo, porque la bruja le dijo a mi tío: «Yo sé que te niegas a todo lo que te ofrezco, pero ¿qué hay de esa muchachita, la que tanto te gusta y que no te hace caso? La güerita de ojos azules. Esa yo te la puedo entregar. Te juro que hasta te puedes casar con ella. O bien, te puedo dar tierras. Solo déjame ir, no me dispares». Hasta de escuchar eso yo me sorprendí, porque a mi tío Nacho siempre le gustó una muchacha llamada Esmeralda, una mujer muy bonita y que era de alguna forma inalcanzable. Con eso la bruja terminó convenciendo a mi tío Nacho de que la dejara vivir. Hasta se puso feliz el condenado. La bruja le dio en su punto débil, y yo vi cómo esa mujer se quitó un colgante que tenía una piedra preciosa. Era una especie de diamante. La mujer lo separó del cordón al que estaba unido y le dijo a mi tío que enterrara esa piedra preciosa justo en el lugar donde él quisiera dominar y controlar. Le pidió que eligiera bien, porque todo lo que estuviera dentro de ese terreno sería para él. Mi tío, contento, tomó la piedra preciosa y se guardó el arma. Me volteó a ver y me pidió que nos fuéramos. Así, sin voltear atrás,
Dejamos que la bruja se marchara, y caminando llegamos de nuevo a donde teníamos la cosecha en el remolque. Mi tío Toño ya nos esperaba con la camioneta. Él nos dijo que se le descompuso en el camino, por eso llegó tarde. Él no le encontraba la falla al motor. Mi tío Nacho en el camino iba muy callado, pero contento. Seguro ya iba pensando en lo que le había pedido a la bruja. Ya se estaba imaginando cómo sería su vida si aquel deseo de verdad se le cumplía. Días después supe que mi tío Nacho enterró el diamante afuera de la casa de Esmeralda. Aquella casita también pertenecía a un rancho propiedad de don Álvaro, un hombre que tenía mucho dinero y ganado, caballos de prestigio que servían para competencias también. Fue muy extraño cómo se fueron dando las cosas, pero un día, en la plaza de aquel poblado, ya se le veía a mi tío Nacho muy de la mano de Esmeralda. Eso nadie lo veía venir. Ella por fin lo había volteado a ver, le había hecho caso. De verdad que era bonita la mujer, era la más deseada del pueblo. Y tal parece que a mi tío se le fueron dando las cosas tal y como la bruja lo predijo. Mi tío Nacho y Esmeralda se terminaron casando, y él se fue a vivir a ese rancho con su amada. Su suegro, don Álvaro, les mandó construir una casita con lo necesario y les dio la bendición. Esmeralda no tenía mamá y tenía puras hermanas, todas bellísimas. Así que a don Álvaro le venía bien que hubiera otro hombre en el rancho que le ayudara a dirigir y a mandar a los empleados, porque don Álvaro ya se sentía viejo. Mi tío, entre pláticas, ya que él aún de vez en cuando venía a ayudarle a mi abuelo en las cosechas, me decía que le parecía una locura lo que había ocurrido con la bruja, que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Él se expresaba feliz, y mucho más porque me dio la noticia de que Esmeralda estaba embarazada. Tenía apenas 2 meses, y aún no daban la noticia de manera abierta, así que yo fui el primero en enterarme. Mi tío de verdad se veía muy bien. Tenía una mirada llena de luz, cosa que jamás le había visto. Él amaba mucho a Esmeralda, y ella a él, pero en el fondo se me hacía algo un poco cruel que a través de un hechizo de brujería la muchacha estuviera a su lado. Eso podría ser muy malo, sobre todo ante los ojos de Dios, porque era algo desleal, pero en fin, que solo era mi forma de pensar y no era mi asunto, así que jamás me metería en eso. A partir de ahí fueron pasando cosas muy raras. La bruja tenía razón. Donde mi tío enterrara el diamante, él gobernaría, él sería el dueño. Pasados 4 meses de que Esmeralda se embarazó, se nos dio la noticia de que don Álvaro había muerto. De pronto se enfermó y perdió la vida. Él hizo un testamento en el que le dejó gran parte del rancho a mi tío Nacho, con la condición de que lo mantuviera en pie y que le diera a Esmeralda y a sus hermanas todo lo necesario para que vivieran bien. Con eso, tal cual, mi tío Nacho se había vuelto dueño del corazón de Esmeralda y de todo lo que poseía don Álvaro. Ahora, él era quien reinaba en aquellas tierras. Él mandaba. Él era el mero mero. Mi tío estaba muy comprometido con ese rancho y con Esmeralda. Él no abusaba de su poder. Él era muy justo con los trabajadores y en la manera como repartía las ganancias. Mi tío le sabía mucho al trabajo del campo, por lo tanto supo muy bien cómo llevar las cosas. Por fin llegó la noche en que Esmeralda daría a luz. El parto cayó en temporada de lluvias y la llegada del bebé fue acompañada de una fuerte tromba que sacudía todo. Parecía que nos iba a derrumbar la casa. El viento azotaba horrible, con furia, como si el odio de Dios estuviera cayendo sobre la tierra, sobre nuestro rancho. Al bebé le pusieron Alvarito como su abuelo fallecido, y fue muy bien recibido por sus padres y por sus tías. El bebé era hermoso, se parecía mucho a su mamá. Tenía unos rizos rubios y los ojos azules también. Mi tío Nacho preparó un mes después una espectacular fiesta de bautizo y echó la casa por la ventana. El niño era su orgullo, su más grande amor junto con Esmeralda. Todos asistimos y fuimos testigos de la felicidad que se emanaba de aquella nueva familia. Todo pintaba bien, pero todo en la vida tiene un precio, mucho más cuando lo que lo sostiene es algo oscuro, y muchas veces el precio es muy alto. Después del bautizo de Alvarito,
Esmeralda comenzó a ponerse muy mal. Parecía que estaba enloqueciendo. Ella argumentaba que por las noches, dentro de su habitación, veía la sombra de una mujer, una especie de anciana que la observaba, y que luego caminaba hacia donde se encontraba la cuna del pequeño bebé. Mi tío, no es que no le creyera, pues en ese rancho se hablaba mucho de apariciones de brujas que iban en busca de los niños para asesinarlos. Además de esto, pese a que mi tío ya sabía perfectamente cómo eran las brujas, a él no le preocupaba mucho, él se sentía seguro. Sin embargo, las hermanas de Esmeralda hicieron los rituales básicos como colocar las tijeras sobre la cabecera de la cama, o también le rezaban mucho. Cerraban las puertas y ventanas con seguros para que nada pudiera entrar desde el exterior. Lo único que le preocupaba a mi tío en sí era que Esmeralda se veía triste y cansada. Ella ya no dormía, además traía un carácter insoportable. Para una ocasión mi tío Nacho tuvo que salir por 2 noches a entregar unos caballos a la ciudad de Chihuahua. Le iban a pagar muy bien porque esos eran unos ejemplares muy finos, los iba a comprar un artista. Él se fue y dejó todo a cargo de sus cuñadas y de Esmeralda. Pero él no contaba con que al regresar, las cosas en el rancho serían muy distintas. Aquella noche que mi tío estuvo fuera de casa, ocurrió algo terrible. Esa noche, a diferencia de los días previos, Esmeralda cayó extremadamente cansada. Ella no pudo contener el dormir profundamente. Esa noche nada la despertó. Por la mañana, al levantarse, Esmeralda se dirigió hacia la cuna de Alvarito y notó algo que no tiene nombre, algo infernal, perturbador. Ante sus ojos se encontraba el cuerpo de su pequeño bebé sin vida. Alguien le había sacado los ojos y le había dado una mordida en el cuello. Le había arrancado un trozo de carne y había mucha sangre en las sábanas. Parecía como si algo hubiera absorbido al pequeño Alvarito, pues su cuerpo se encontraba como seco, chupado, como si algo que le atacó le hubiera absorbido toda la sangre y su tierna carne. Esmeralda sabía que fue la bruja que ella veía noche a noche. Su grito de horror despertó a sus hermanas, quienes acudieron de inmediato a ver qué ocurría. Al ver también la escena, la casa se llenó de un horrible pánico, una tristeza inmensa. Esmeralda lloraba y lloraba. La maldita bruja le arrebató lo que más amaba en la vida, y ella no paraba de culpar a mi tío Nacho, porque al haberse ido fuera del rancho, la bruja pudo por fin atacar al bebé. Esa idea no se la quitó de la cabeza a Esmeralda. La culpa hacia mi tío Nacho la obsesionó, al grado que antes de que él regresara de viaje, Esmeralda le dio la sepultura al bebé. Sentía ella que mi tío no lo merecía. Ella estaba destrozada, y cuando mi tío volvió, se enteró de todo. También cayó en una tristeza muy profunda, pero peor fue que Esmeralda lo corrió del rancho. Le restregó en su cara que si no se hubiera largado aquella noche, la bruja jamás hubiera atacado al bebé. Eso desató una discusión muy fuerte que terminó separándolos. Mi tío se fue del rancho y se fue del lado de Esmeralda, quien comenzó con los días a enloquecer y a enfermar. Su estado era crítico, se le veía por ahí a veces muy flaca, con los ojos llenos de ojeras, despeinada y de verdad muy mal, incluso hasta olía muy feo. A mi tío Nacho no lo dejaban verla. Él ya estaba desesperado, frustrado, pero no había mucho en realidad que hacer. Al poco tiempo Esmeralda murió por inanición, ya no quería esta vida. La muerte de su bebé la mató por dentro. Mi tío ya no podía con tanto. Su vida cambió repentinamente. De ser una bendición, se tornó en una oscura maldición. Él comenzó a beber mucho. Ya no hacía otra cosa más que emborracharse, buscar pleitos y sufrir mucho. Él ya estaba muy mal. Él lo perdió todo por el alcohol. No tenía ni un centavo en la bolsa, ni siquiera para comprarse un trago más. Sin embargo, él recordó que tenía el diamante enterrado en el rancho de Esmeralda, así que una noche fue y lo sacó. Él pretendía dirigirse hacia el pueblo a buscar alguna cantina para conseguir más botellas para beber, pero en el camino, su estado de ebriedad no le permitió seguir más y cayó al suelo. Contaba mi tío que de estar tirado en el piso, justo se le acercó una mujer y le abrió la mano donde guardaba el diamante y se lo quitó.
Él casi no se podía mover, pero pudo reconocer que se trataba de la misma bruja que él había atacado, a la que tumbó con el hechizo y que de su propia mano recibió el diamante. Aquella mujer finalmente volvió a recuperarlo y le dijo con una risa fría a mi tío que ella siempre ganaba, que nadie se metía con ella, y mucho menos que nadie la humillaba. Así que le decía a mi tío que esperaba y hubiera aprendido la lección, que le perdonaría en la vida, pues gracias a él, ella había probado de la carne y de la sangre del pequeño Alvarito. La bruja, siendo una cínica, se relamió los labios como recordando el sabor del bebé. Sin decir más, la bruja se dio la media vuelta y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi tío se quedó llorando, recordando todo lo que había perdido por culpa de la bruja. Mi tío ya nunca fue el mismo. Él después de un par de meses se fue a vivir a Estados Unidos para trabajar y para olvidarse de todo lo que había ocurrido en el rancho. Ya nunca supimos de él, nunca nos llamó, ni nos mandó alguna carta. Pero creo que después de todo lo que él vivió, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Solo deseo que haya tenido una buena vida, porque para las fechas que tenemos actualmente, él quizá ya hasta murió. Ojalá haya tenido una buena vida allá en Estados Unidos, porque esa maldición que le puso la bruja fue completamente como vivir en el maldito infierno. Me llamo Esther, y mi historia trágica comienza cuando se rompió mi familia. Yo tenía 11 años cuando mi padre se le ocurrió la grandiosa idea de experimentar el sueño americano. Mi papá, recuerdo que habló aquella vez con mi madre. Él quería probar suerte en los Estados Unidos. Le prometió a mi madre que volvería con mucho dinero para darnos una mejor vida y mandarnos cada mes lo suficiente para que mi madre construyera la casa donde vivíamos y mejorarla, pues solo teníamos 2 cuartos y un baño a medio construir. Mi papá, al contarle los planes, comenzó a llenar de sueños e ilusiones a mi madre, y juntos visualizaron un futuro muy enriquecedor. Ya hasta anhelábamos que pasara rápido el tiempo para que se cumpliera todo lo acordado, pues sentíamos tan lejano esos 2 años que nos pedía mi padre. Pero una vez que se tomó la decisión y se tenía el dinero para el coyote, el cual juntaron entre mi mamá y mi papá con tanto sacrificio, mi papá tomó su mochila, se despidió de mi madre con un beso, un abrazo interminable, y a mí, él me alzó y me hizo las últimas cosquillas de juego que siempre me hacía. Me pidió que le prometiera que haría caso a lo que mi mamá me dijera. La nostalgia nos invadió a los 3, y ahí parados en la puerta se volvieron a jurar amor eterno. Mi padre le prometió a mi mamá que él volvería pronto y que lo esperáramos. Él se fue, y ella cerró la puerta con un gran dolor y con lágrimas en los ojos. Después de ese día tan conmovedor y lleno de promesas, mi papá tardó casi 6 meses en comunicarse con mi mamá. No sabíamos nada de él, y tampoco teníamos datos del coyote para que nos dijeran qué había pasado con mi papá. Teníamos tanta preocupación y tanto pesar. Mi madre ya estaba con los nervios hechos nudos, casi no dormía, no le daba hambre, y siempre estaba triste y enojada, al grado que hasta se enfermó. A ella le dio diabetes, pues de un momento a otro ella comenzó a bajar mucho de peso, a sentirse muy mal, y al visitar a los médicos, estos le dijeron que tenía esa horrible enfermedad y que debía tomar medicamento de por vida y tener muchos cuidados. Pero mi madre no tenía ganas de hacer nada por sí misma. Ella seguía sufriendo en su interior, así que durante un tiempo nos la pasamos yendo y viniendo del hospital, porque ella recaía y se ponía mal. Esto era mucha responsabilidad para mí, yo que solo era una niña de 11 años. Pero así fueron esos meses de infierno, verla enferma llorando por los rincones, sobre todo por las noches, pues de todo le pasaba por su cabeza. Creía que mi padre había quedado muerto en el desierto, o que ya se lo habían comido los buitres, que estaba en la cárcel quizás, que lo tenían capturado los narcos, o que se olvidó de nosotras simplemente al verse deslumbrado del nuevo mundo. Un día después de 6 meses nos encontrábamos en la mesa de la casa. Yo estaba comiendo y mi madre solo me acompañaba. Ella me sirvió mi plato de comida
y se fue a acostar a la cama. Me dejó sola en el comedor. Yo ya estaba acostumbrada, y para mí era mejor así, pues cuando ella me hacía compañía nos invadía un silencio muy incómodo y desesperante, pues ninguna de las dos sabíamos qué decir. En eso suena el teléfono de casa, y desde el cuarto grita mi mamá muy enojada: «Contesta, contesta, Esther, pero ya». Yo me levanté de inmediato de mi silla, descolgué el teléfono y pregunté quién llamaba. Hubo un silencio que duró varios segundos. Pensé en colgar, porque no contestaba, pero después reconocí un suspiro que me resultó muy familiar, y después escuchó la voz de mi padre. Era él, por fin era él. No puedo describir con palabras ese momento, solo sentí que el cuarto entero se iluminó y me llegó una gran felicidad que no me cabía en el pecho. Es más, yo quería sacarlo de adentro del teléfono y tenerlo frente a mí para abrazarlo, pero a la vez quería gritarle y reclamarle por qué no nos había llamado y decirle lo mal que la estábamos pasando desde su partida. Me tuve que contener. Solo le grité eufórica a mi mamá que se trataba de mi papá al teléfono. Ella pegó un brinco de la cama. Hasta eso la sorpresa le dio energía para levantarse y el rostro le cambió por completo. Cuando llegó a mí me arrebató el teléfono y contestó. Ella le reclamó por haberse tardado tanto en comunicarse con nosotras. Mi padre, por su parte, trató de dar su explicación, diciendo que el paso fue muy difícil, que le fue muy mal y que es muy tardado cruzar para allá. Nos dijo que casi pierde la vida y que las cosas no eran nada de lo que él pensaba, que apenas se estaba recuperando. También le dijo a mi madre que no tenía nada de dinero para mandarnos, pero quería saber cómo habíamos sobrevivido estos 6 meses sin él y que si estábamos bien. Mi mamá le contó que estaba haciendo trabajos de costura y reparando ropa ajena, y que de ahí salía un poco para los gastos. También le contó que le habían diagnosticado diabetes, pero que de ahí en más estábamos bien. También le dijo que estábamos ahorrando dinero, porque pretendíamos vender quesadillas para ganar un poco más. También le hizo saber que lo extrañábamos. Mi papá en esa llamada se cercioró de que estuviéramos bien y de que hubiéramos aprendido a sobrevivir sin él. Él, como de costumbre, le hizo más promesas a mi madre y le dijo que haría todo lo posible por pronto mandar dinero para que mi mamá pudiera poner su negocio de quesadillas, y prometió volver a llamarnos pronto. Esa fue la última llamada de esperanza que él nos hizo. Y digo esperanza, porque gracias a esa llamada, mi mamá volvió a tener fuerzas, y hasta se empezó a tomar su medicamento que tanto rechazaba. Ella revivió, y comenzamos de nuevo. Empezó a ponerme más atención, ya se mostraba más dinámica, y nos pusimos a trabajar. Teníamos de nuevo un motivo para salir adelante por nosotras mismas y para enorgullecer a mi padre para cuando él volviera. Pasaron otros 6 meses después de esa llamada y no teníamos ninguna señal de mi padre, pero estábamos tranquilas y rezábamos por él todas las noches. Un día de sorpresa recibimos una visita. Era una tía parienta de mi madre. Su visita nos causó mucha emoción, pues hacía ya mucho tiempo que no la veíamos. Ella vivía en una comunidad muy retirada de nuestra casa. Es por eso que nos causó mucho asombro que nos fuera a visitar. Recuerdo que ella entró a la casa y se sentó en una de nuestras sillas viejas. Mi tía armonizó nuestro día con su voz fuerte y alegre. Incluso ahora recuerdo hasta el olor de su perfume, que era muy fresco. Estaba muy bien maquillada, muy arreglada, y su ropa era sencilla pero bien alineada, combinada con sus tacones cómodos pero bonitos que hacían verla como una muñeca de aparador. Mi mamá rápidamente le preparó café, le ofreció pan y comenzaron a platicar. Cosas de lo común, cosas de siempre, como dicen, actualizando el chisme de la familia. Y después de eso, cuando entró en confianza, mi tía le preguntó a mi madre por mi papá. Mi mamá le contestó que se había ido al otro lado a buscar el sueño americano. Mi tía se le quedó viendo con un tanto de incredulidad y le dice: «Ah, no me digas. ¿Y cuánto tiempo tiene allá, hija?». Mi mamá se sorprendió por el tono y respondió: «Pues ya cumplió 1 año, tía. Ya hace 1 año que se fue. Ya lleva la mitad del tiempo que nos prometió. Ya solo le queda 1 año más allá y va a regresar».
Mi tía le subió el tono a su sarcasmo y dice: «Ah, pues qué caray con ese Pancho, tu esposo. ¿Y mientras tú qué has estado haciendo sin él?» «Pues trabajar, tía. Vendo ahora quesadillas y no me va nada mal. No me puedo quejar, pero admito que me hace mucha falta mi viejo», respondió mi mamá. Ante la respuesta, mi tía se puso ya un poco más rígida y dijo: «Ay, hija, pues vengo a contarte algo muy delicado acerca de Pancho». En ese momento un silencio invadió toda la casa y las tres nos quedamos mirando. A mí se me hicieron las tripas nudo y yo creo que a mi mamá hasta se le reventaron del coraje. Después de aquel silencio, mi tía comenzó a decirnos que mi padre jamás salió de México y que llevaba ya casi el tiempo que se fue viviendo con otra mujer. Dijo mi tía que ella, antes de venir a hablar con mi mamá, investigó todo con lujo de detalle. Nos dijo que mi padre, de inicio, sí se fue con los coyotes aquella noche que buscaba ir a Estados Unidos, pero que traían a un montón de gente en una camioneta aquellos coyotes. Estos hombres le dijeron a los inmigrantes que se bajaran justo cuando cruzaran la frontera y que lo hicieran rápido. Entonces, cuando la camioneta se detuvo en el punto acordado, la gente se aborazó para bajarse y mi papá se cayó de la camioneta y arriba de él cayó alguien justo encima de su rodilla, provocándole una fractura horrible. Todos lograron irse, menos él, pero él no quiso regresar con nosotras porque le daba vergüenza. Así que se regresó al lugar donde lo recogieron, y ahí algunas mujeres le ayudaron y le entablaron la pierna, y como pudieron se la curaron, pues así han curado a muchos que se quedan en el camino al querer cruzar. Sin embargo, nos dijo mi tía que mi papá se enculó mucho con una de esas mujeres y que ahora está cojo de una pierna. Se ve muy mal, pero, eso sí, anda estrenando nueva mujer. Mi tía le entregó en un papel el lugar donde ahora viven, en una comunidad muy cercana a la de mi tía. Y por azares del destino ella los vio juntos y de ahí comenzó ella a investigar, para que mi mamá dejara de esperar al desgraciado de mi padre. No podíamos creer lo que mi tía nos estaba contando. Queríamos que fuera mentira, pero por dentro mi madre sabía que era verdad. Esta vez no lloró como la Magdalena, pero le vi sus ojos rojos y enfurecidos. Ella estaba llena de rabia y quería hacer pagar a mi padre por todo lo que nos hizo sufrir. Mi tía, al verla tan enojada, dijo: «Él las ha hecho sufrir mucho, y a nadie de mi familia me la hacen pendeja. Así que a este cabrón le vamos a enchuecar las dos patas, y a su golfa también. A esa no la quebramos, los vamos a dejar muy mal a los dos. Lo que Pancho les hizo no tiene perdón de Dios, así que ahora se chinga». Yo dejé de sentir piedad por mi padre, y me uní a la causa, y así nos fuimos las tres a un mercado donde mi tía nos llevó. Allí encontramos muchas cosas de brujería, y había una mujer muy gordita, sentada en una silla que se veía muy pequeña para ella. Parecía que la quebraría en cualquier momento. La mujer, al ver a mi tía, le dijo: «¿Qué te vamos a dar ahora, mi chula? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿A quién te vas a echar?» Mi tía respondió: «Nos vamos a quebrar este pendejo», y le mostró una foto de mi papá. La mujer volteó a ver a mi mamá y le dijo: «Es tu esposo, ¿verdad? Este no va a durar mucho. Ya estoy viendo lo que te hizo. Pero no te apures, mijita. Llegaste al lugar correcto. Ahorita la chula y yo nos hacemos cargo de este cabrón. Pero necesitamos de tu enojo, y de todo eso que estás sintiendo, porque a este sí lo vamos a hacer sufrir». Recuerdo bien que la mujer se levantó con dificultad de la silla. Nos pidió que la siguiéramos, porque detrás de su local ella tenía una puertita tapada como con cobijas y tiliches. Recorrió todo y abrió la puertita. Así logramos entrar. En aquel lugar se sentía muy frío, era muy pequeño. Al entrar miramos una figura grandota como del tamaño de una persona, que revelaba la imagen de la Santa Muerte, y debajo de la figura había muchas otras más pequeñas, representando demonios y monitos que parecían duendes. Había fotos pegadas en las figuras de los demonios y también en la estatua de la Santa Muerte. Mientras yo miraba todo lo que había dentro del lugar, que parecía más un santuario de la maldad, mi tía le daba algunos detalles importantes a aquella mujer acerca de mi papá.
y así comenzaron a trabajar con la foto que se le entregó a la bruja. Después la mujer le dijo a mi madre: ¿Quieres que te quite esa enfermedad que traes ahí pegada contigo? Mi mamá, un poco tímida, le respondió que sí, y la bruja replicó: Pues así va a ser, y se la vamos a regresar a tu viejo, porque por culpa de él traes ese mal. La bruja tomó de un morralito 2 cubitos de azúcar, y en una copa de vino grande metió la foto, luego le agregó los cubos de azúcar, también 2 pedazos de palos que representaban las piernas de mi papá, y los quebró antes de meterlos en la copa. También tomó una muñequita pequeña que representaba a la otra mujer, y le clavó 2 alfileres en las piernas y la puso también dentro de la copa. Por último nos volteó a ver a las 2, y primero se dirigió a mí, y me dijo: A ver, chamaca, cuando piensas en tu padre, dime qué sientes. Yo, influenciada por todo lo que había escuchado y por mi dolor propio, le dije que odiaba a mi padre y que quería que se muriera la otra mujer. La mujer me tomó de la mano y yo, sin saber lo que haría, se la di. Por un momento pensé que me iba a leer la mano o qué sé yo, pero mientras esperaba tranquilamente a que me dijera algo, no vi venir el cuchillo de punta filosa que penetró en mi mano y de la herida extrajo mi sangre. La puso sobre la copa, me dio un algodón y me dijo que me tranquilizara, que ya estaba todo bien. Después se dirigió a mi madre y le hizo la misma pregunta. Mi madre se explayó en decir todo lo que sentía por mi padre, y mientras se expresaba, aquella bruja también le rajó la mano y colocó la sangre en la copa. Nos miró y nos dijo: Ahora sí, el trabajo ya está hecho, solo queda esperar. Quiero que no hagan nada en un mes, y después de ese tiempo van a ir a la dirección que les dio esta chula, y lo van a buscar para que con sus propios ojos sean testigos del trabajo que hemos realizado. Pero la bruja le advirtió a mi madre, diciéndole: Escúchame bien, mujer. Si tú te adelantas y vas ahorita, antes de que el trabajo se complete, la brujería se va a anular y todo el mal caerá sobre ti, pues la mujer con la que él está proviene de mujeres que son más malas que todas las que estamos aquí dentro de este cuartucho. Así que no quiero que ellas se den cuenta de la brujería que les hicimos. Ya después del mes los 2 estarán bien jodidos y tú podrás ir a ver lo que les pasó. Se siguieron las indicaciones tal y como nos dijo la bruja. Al mes tomamos el autobús que nos llevaría directo a donde vivía mi padre. Y aunque pareciera falso todo esto de la brujería, con nuestros ojos comprobamos todo lo que nos dijo la bruja. Mi papá se encontraba sentado en una silla de ruedas, afuera de una humilde casita con las 2 piernas amputadas, y su cara tenía un aspecto amarillo y su piel muy acartonada. Era increíble verlo así. Sí me dolía, pero sentía que me ganaba más el odio por lo que nos había hecho, sobre todo a mi madre. Muchas cosas pasaban por mi cabeza. ¿En qué nos habíamos convertido? En tan poco tiempo destruimos a mi papá, y eso me hizo no soportar verlo de esa manera. Corrí y me lancé a él a abrazarlo. Ahí nos pidió perdón. Mi mamá sí le reclamó por sus mentiras, por sus engaños. Ella le dijo que todo lo que le había pasado se lo tenía bien merecido por mentiroso y por hijo de la chingada. Él murió a las pocas semanas, y se llevó el odio y el rencor de mi madre con él. Del amante de mi padre, solo supimos tiempo después que cuando mi papá murió, ella se fue con otro sujeto, uno que la golpeaba y la trataba muy mal. Aquel hombre le puso una golpiza tan fuerte que prácticamente la mandó al hospital y la dejó paralítica, pues el desgraciado tomó una barra de hierro y comenzó a golpearla en la espalda. Hasta lástima me dio saber que había acabado tan mal la mujer. Mi madre sanó de la enfermedad tal y como lo dijo la bruja, pero vivió enferma de odio en su corazón por lo que le hizo mi padre. Ella no fue nunca más feliz. Mi madre murió muchos años después, pero ella también se llevó ese odio con ella, y sobre todo nunca soportó la traición de mi padre. Y hasta el último momento de su vida, mi madre seguía deseando que mi padre se estuviera quemando en el infierno. En mi juventud, vivía en un departamento con mis papás y mis hermanos. Fue una época difícil para la familia. No teníamos muchos recursos y vivíamos muy apretados en ese lugar tan pequeño.
Recuerdo que las paredes se compartían con los demás departamentos y se escuchaban los ruidos de los vecinos de lado a lado y los que vivían arriba también. Nosotros habitábamos en un tercer piso. Nunca me gustó vivir ahí, pues recuerdo que no eran bonitos los departamentos, y mucho menos cuando los dueños comenzaron a rentarlos a gente que era bastante problemática, sobre todo jóvenes pandilleros. Todo se empezó a poner muy feo. Destruían cosas, rayaban las paredes viejas y se escondían en los rincones a fumar marihuana, a alcoholizarse, a tener sexo sin importar la hora del día. No se les podía decir nada porque se comportaban muy salvajes. Poco a poco el edificio empezó a oler a orines y excremento combinado con cigarro, alcohol y drogas. Era cada vez más y más desagradable. Así que los que pudieron comenzaron a irse del edificio, pero nosotros, desafortunadamente, no teníamos la misma suerte. A mi padre no le iba nada bien, y en esos momentos se encontraba en su peor racha. Así que tuvimos que aguantarnos, y tratábamos de cuidarnos entre nosotros para evitar conflictos con aquellos pandilleros. Los vecinos que teníamos justo a un lado de nosotros se fueron, y a los pocos días de partir, llegó a ocupar el lugar un hombre de aspecto como misterioso. Se veía raro. No podría yo describirlo muy bien, ni tampoco lo que generaba en mí el verlo. No hablaba mucho ese hombre, y después de instalarse casi no se dejaba ver, y se nos olvidó su presencia, al grado que de repente se nos olvidó que existía. Pero después de un tiempo comenzaron a entrar al edificio personas extrañas que no eran inquilinos, y llegaban justo al tercer piso. Entraban al departamento de este hombre misterioso que les digo. Lo visitaban mujeres, hombres de todo tipo, y no sabíamos nada de lo que ahí dentro hacían. Las visitas se empezaron a ser más frecuentes, pero ahora los sonidos detrás de las paredes eran muy extraños y tenebrosos. Había sonidos como de ultratumba, lamentos y de repente llantos. Esto se fue haciendo cada día más frecuente. Lo único bueno de la llegada de ese hombre extraño fue que uno de los días se escuchó un grito muy fuerte de una mujer que pedía ayuda. Provenía desde el primer piso, y de repente se escuchó que la puerta de nuestro vecino se abrió, y el hombre salió a prisa bajando rápido las escaleras. Después de un rato se escuchaba que la mujer ya venía llorando y subiendo las escaleras con el hombre, y le estaba contando todo lo que ocurrió. Mi padre nos había prohibido salir ante cualquier situación. Él, antes de irse a trabajar, nos decía que todos los días, pasara lo que pasara en el edificio, jamás debíamos salir. Así que ese día no pudimos saber qué era lo que pasaba. Pero al día siguiente nos enteramos por nuestra vecina Chela que los vándalos se encontraban en la planta baja como siempre drogándose, y que la mujer que gritó se trataba de una clienta de ese hombre extraño, la cual venía entrando cuando uno de los vándalos intentó quitarle la bolsa y toquetearla, así que ella pegó el grito. Pero nos dijo Chela que lo más extraño fue que cuando el hombre misterioso bajó las escaleras, los vándalos no pudieron ni moverse. Al tratar de atacar al viejo se quedaron tiesos. Y nos dijo Chela que al vándalo que intentó hacerle daño a la señora, el hombre misterioso le aventó al piso y junto a sus pies varios clavos de metal, y después hizo algunas señas con sus manos, algo así como cuando uno se persina pero distinto. A Chela le tocó mirar todo, pues cuando ocurrieron los hechos, ella se encontraba echando chisme con la casera en la parte de abajo. Tanto Chela como la mujer se encerraron y tras la puerta de la casera, que tenía una rejilla, presenciaron todo aquello. Con eso doña Chela había descubierto que nuestro vecino misterioso era un brujo, uno de esos que hacían magia negra. Era un brujo de temérsele, pues la casera, que era la que le rentó el departamento al hombre, tenía más información de él y le dijo a Chela que el hombre se llamaba Agustín. Tenía casi 60 años y era originario de Veracruz, pero eso era todo lo que sabía, porque es lo único que el hombre le quiso proporcionar. Pero fue extraña la manera en que se aclientó tan rápido el señor. Algunos ya lo conocían de su anterior domicilio, pero la eficiencia de su trabajo se corrió tan rápido que muchas personas nuevas lo empezaron a visitar.
Nos dijo Chela que mientras la casera le contaba todas estas cosas, el pandillero que había intentado atacar a la mujer, de pronto se dejó caer al piso y su cuerpo se empezó a retorcer. Se le doblaban las manos de una forma horrible, como si se le fueran a fracturar, y le salía un líquido oscuro de su boca. Tenía los ojos completamente en blanco y de su boca salían sonidos guturales, como si se tratara de la voz del mismo diablo. Sus amigos que se drogaban trataban de hacerle algo, le gritaban, lo sacudían, le daban cachetadas para que reaccionara, pero no podían sacarlo de ese estado. Dice Chela que la luz de los focos empezaba a ir y el ambiente empezó a apestar. La casera lo único que hizo fue llamar a la patrulla y a la ambulancia. Había mucho nerviosismo y desesperación en el lugar, pero después de un rato el cuerpo del muchacho se quedó inmóvil, y cuando llegaron las autoridades y la ambulancia, los vándalos salieron corriendo, y los paramédicos revisaron al muchacho. Fue demasiado tarde, porque ya se encontraba muerto. A partir de ese suceso, los vándalos fueron desapareciendo como si el brujo hubiera hecho algo para que ellos ya no estuvieran más ahí. La evidencia más clara es que en el lugar donde murió aquel muchacho, el líquido que le salió de la boca, al haber caído al suelo, dejó una figura marcada como de un demonio. Eso nos aterraba mucho a los vecinos. Después de que nos contó doña Chela todo esto, nos daba más temor don Agustín, y todo lo que escuchábamos entre las paredes era realmente espeluznante. Después ocurrió algo más fuerte. Cabe mencionar que todo el edificio y sus alrededores era muy deplorable, sin pavimento, con gente muy mala y muy sucia. Ocurrían asaltos a todas horas y era una colonia altamente problemática donde a nadie le gustaba vivir. Pero en noviembre llegaron 3 coches muy elegantes con gente muy fina. Eran varias personas de traje y como que venían cuidando o escoltando a uno de ellos en particular, y los vimos cómo entraron y se metieron al edificio. Los fuimos siguiendo de lejos, pues llamaban mucho la atención, y unos entraron al departamento del brujo y otros se quedaron afuera custodiando. Ese día en particular, fueron diferentes las atenciones del brujo hacia esos señores. Sus trabajos fueron a otro nivel, pues se hicieron sacrificios de animales. Yo vi con mis ojos cómo metieron gallinas y otro animalito en una jaula tapado. Por otro lado, y por su cuenta, doña Chela miraba todo lo que podía desde enfrente de su departamento, y de repente se escuchó cómo empezó a chillar uno de aquellos animales. Chillaba tan feo y se escuchaba su expresión de dolor que era horrible. Se nos ponía la piel de gallina, y por 3 días estuvo el brujo atendiendo exclusivamente a estos hombres que iban y venían. La atmósfera en los pasillos era muy fuerte, la energía pesaba y la pestilencia invadía el edificio, pero nadie se atrevía a decirle algo al brujo, pues todos le teníamos miedo, más de saber que estaba bien respaldado por esas personas poderosas. Pasaron los días y era el momento de tirar nuestras bolsas de basura. A un costado del edificio había un contenedor de basura, y solo una vez a la semana los señores del camión de la basura lo vaciaban. Ese lugar donde se encontraba el contenedor siempre olía muy mal, y era muy desagradable ir a tirar la basura. Esa semana me tocó ir al contenedor a dejar 3 bolsas de basura. Cuando me iba acercando, el aroma era mucho más intenso que de costumbre. Olía como a perro muerto. Estuve a punto de vomitar, pero me tapé lo más que pude con la blusa a la boca y me fui acercando poco a poco. Entre más me acercaba, se veía que de una de las bolsas salían muchas moscas. La curiosidad me ganó. Con un pedazo de vara caída de uno de los árboles que se encontraban en los alrededores, jalé un poco la bolsa, pues ésta la habían dejado un poco abierta, y yo al jalarla de la bolsa, vi que salió una cabeza de chivo, totalmente pelada, sin piel y con los ojos saltados, y se podía ver que había otro tipo de animal en la bolsa, pero el asco, el miedo y la pestilencia me ganaron, y terminé por salir corriendo. Subí rápidamente las escaleras, y ya venían bajando los escalones aquellos hombres de traje. Venían comentando cosas del brujo, decían sorprendidos que no podían creer todo lo que había hecho con lo que le habían llevado.
Después, al verme, se quedaron callados. Yo subí, y al llegar al pasillo de mi departamento, me jaló la casera, quien se encontraba en la casa de Chela, y me metieron. Cerraron la puerta. Ella no quería que nos viera el brujo, pues la puerta de su departamento estaba abierta, y seguían saliendo y entrando los hombres de ahí. Me dijo doña Chela con voz muy bajita: «Hey, muchacha, dile a tus padres que voy a comenzar a juntar firmas para sacar a ese pinche viejo sádico de aquí». Ya no soportó más ver cómo empezó a matar animalitos indefensos de una manera brutal. Espero contar con su apoyo. Diles a tus padres que paso mañana a platicar con ellos. Diles que quiero que la policía, por medio de la inconformidad de todos los del edificio, saquen a ese cabrón y lo manden lejos. Deberías de salir hacia donde está el contenedor de basura. No se soporta la peste. Sabrá Dios cuántos animales han matado y están todos ahí tirados en la basura. Y yo sé, mijita, porque yo lo vi, que fue el brujo el que mató a aquel muchacho marihuano, el que atacó a una de sus clientas. Ese hombre es muy malo. De verdad debemos sacarlo del edificio antes que nos haga daño. Después de que la casera terminara de hablar, le conté a ella y a Chela que yo vi la bolsa con los animales muertos en la basura, que era una bolsa negra grande, llena tal vez no solo de la cabeza del chivo, que a lo mejor había muchos más animales. La casera me interrumpió y me dijo que sí, que no fuera a ser que hasta un cadáver hubiera ahí tirado, porque ese tipo de brujos no se tentaban el corazón, podrían matar lo que fuera. Después de escuchar a la casera, me fui de aquel departamento y me metí al mío. Le conté todo a mi familia. Mi mamá me dijo que no sabía nada, que ella no quería que nos metiéramos en problemas con ese brujo, que a ella le daba mucho miedo. Incluso le daba más miedo que ni todos los marihuanos juntos. Pero eso sí, dijo que si todos firmaban, al final pues también lo tendríamos que hacer nosotros. Así pasaron los días, y en los pasillos ya se corría la voz de que la casera sacaría al brujo del edificio. Creímos que él no se daba cuenta de lo que se estaba planeando en su contra, pues casi no salía de su departamento. Parecía que él ni comía, pues nunca se le veía ir por mandado o andar comprando cosas indispensables para la casa. Muy pocas veces lo veíamos, prácticamente le temíamos a su sombra o a su sola esencia. En ese tiempo, poco a poco, se comenzó a sentir una atmósfera rara, como si el sol ya no le diera luz al edificio. Todo se percibía mucho más oscuro que de costumbre, y de las coladeras comenzaron a salir ratas, de verdad muchas ratas. Los vecinos decían que los animales muertos que el brujo tiraba estaban atrayendo a esos roedores. Uno de esos días recuerdo que salimos y andaba un pajarito dentro del pasillo. Se metió por el ventanal y de andar volando se estampó en los muros y cayó muerto. Al poco rato entró otro y pasó lo mismo. Se nos hizo tan raro. Ya después era muy frecuente encontrar pajaritos muertos en los pasillos, y los vecinos comenzaban a decir que los asustaban por las noches, que se escuchaban ruidos y se veían sombras. Nosotros, que estábamos al lado del brujo, podíamos escuchar que a las 11 de la noche este comenzaba a rezar a la misma hora. No entendíamos lo que decía, solo escuchábamos sus murmullos, como si invocara o rezara. No sabíamos bien qué era lo que hacía, pero era evidente que algo ocurría, pues todo el ambiente era muy pesado en el lugar y ocurrían cosas misteriosas. La casera, por su parte, continuaba con su recolección de firmas, y un día comenzó a preguntarnos a todos los inquilinos que si no habíamos visto a su gata Blanca. Era una gata muy gorda y bonita. Esa gata constantemente se le perdía y se escapaba del departamento y se paseaba por todos lados. La casera estaba muy preocupada, y ahí traía a la pobre de doña Chela buscando a la gata, pues la trataba como si fuera su hija, porque esta mujer no tenía hijos y la gata era su única compañía. Pasaron los días sin nada, y cuando llegó la siguiente fecha para tirar la basura, fuimos mi hermano y yo a tirarla, y me dice «Mira, nada más quién está aquí». Cuando yo volteo hacia donde estaba mi hermano, vi a la gata Blanca, en condiciones horribles y llena de sangre. La habían matado de una forma espantosa, le habían arrancado violentamente las extremidades.
y le habían clavado en el hocico y en los ojos varios clavos. La casera llegó en ese momento. Ya venía llorando y pegando unos gritos terribles. Maldecía al brujo. La casera hizo un drama muy fuerte en ese momento. Era obvio que el brujo desde su departamento escuchaba todo lo que decía la casera, y los vecinos comenzaron a salir para ver qué ocurría, y nos dijo a todos: «Ese maldito me las va a pagar. De mí se acuerdan porque me las va a pagar». Y se fue a llore y llore la pobre mujer. Dicen que fue a poner la demanda con lo que ella tenía de información y las firmas para que fueran por aquel brujo. Pero muy tarde regresó, sola y sin el apoyo de las autoridades, quienes la tomaron de loca en el momento que ella les habló de brujería. Tal vez ella se fue muy alterada, o hasta algún hechizo hizo el brujo para que ni los policías lo buscaran. Pero a partir de esa tarde, la casera empezó a decir que le dolían los ojos y comenzó a ponerse muy ronca. Ella tocó a nuestra puerta y como pudo, pidiéndole ayuda a mi mamá de que se le diera alguna pastilla o algo que tuviera, porque no aguantaba ese dolor repentino que tenía en sus ojos y garganta. Mi mamá con temor le preparó unos tecitos y le dio algunas pastillas para el dolor que ella guardaba para cuando nosotros nos enfermábamos. Al final le dio todas las medicinas y le pidió que se fuera, porque mi mamá no quería problemas con el brujo. Y es que nos tenía a nosotros, sus hijos, y tenía también miedo nos pasara algo. La casera como pudo le contestó que estaba sintiendo cosas muy feas. Ella decía que el brujo le había hecho un trabajo para callarla y calmarla, y decía sentirse enrabiada de que el brujo le hubiera matado a su gata. Con tristeza e impotencia, nos decía que aquel maldito hombre quería ahora matarla a ella, y a todo al que osara en ofenderlo. Mi mamá terminó echando a la casera del departamento y le pidió que se fuera a descansar. Por la noche se escuchaban lamentos y un llanto doloroso de aquella pobre señora. Era evidente que lo que le estaba pasando le estaba generando mucho dolor, pero no podíamos hacer absolutamente nada. Lo que estaba ocurriendo se salía de nuestro alcance. Al día siguiente había un alboroto. La puerta del departamento de la casera estaba abierta, y mi hermano se fue a asomar y gritó muy fuerte del susto diciendo que la casera estaba muerta. Salió rápido mi mamá y bajaron las escaleras. También se arrimaron más vecinos. Ante ellos estaba tirada la mujer con los ojos abiertos, muy saltados, y con sangre escurriendo de estos y también de su boca. Su muerte fue muy rara, pues sus ojos y su boca parecían que presentaban quemaduras. Esa vez llegó la policía y los de la morgue, y después de mucho rato de analizar la escena se llevaron el cuerpo. Después de la muerte de aquella casera, mi papá como pudo nos sacó de ahí y nos llevó a vivir a casa de un tío que vivía solo. Estuvimos viviendo un tiempo ahí hasta que encontramos un mejor lugar, pues no queríamos estar cerca de aquello que estaba ocurriendo en el edificio. Se estaba volviendo algo muy trágico. Dicen que el brujo se quedó ahí mucho tiempo, hasta que él quiso, y sembró mucho miedo con los inquilinos que se quedaron a vivir en aquel lugar. Después de 2 años, por fin el brujo se había regresado a Veracruz por voluntad propia, y porque tenía según trabajos importantes que hacer por allá, seguramente sembrar el miedo y curar a otros. Ahora se cuentan historias de terror de aquel departamento donde él vivía. El lugar quedó marcado. Ahora nadie quiere vivir ahí. Pero ahora veo que la maldad existe y vive dentro del corazón de algunas personas. Por eso les doy el consejo de que se vayan si es que perciben que hay alguien cerca que les pueda hacer daño. En este caso nosotros corrimos con suerte, pero puede que ustedes no, porque la brujería no es cosa de juego y esta podría acabar con sus vidas.